El acto jurídico es la manifestación de voluntad de crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Dentro del derecho podemos encontrar lo que es el hecho jurídico, el acto jurídico y el negocio jurídico. Por hecho jurídico entendemos a todos aquellos comportamientos humanos o fenómenos de la naturaleza que el legislador considera atribuirle consecuencia jurídica. La muerte de una persona es un claro ejemplo de hecho jurídico, ya que al momento del fenecimiento de la persona ésta trae consecuencias jurídicas, por ejemplo la apertura de la sucesión para quienes sean considerados sus legítimos herederos, la resolución de un contrato por muerte de la persona, pues en todas estas y quizás muchas más acontecimientos puede verse que un solo hecho acarrea múltiples consecuencias jurídicas. Como características podemos enumerar las siguientes. Se produce por hechos naturales, o por la conducta humana. No busca producir efectos jurídicos, ya que los efectos ya están establecidos por la ley. El acto jurídico. Como lo señalé al principio, el acto jurídico es la manifestación de voluntad de crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Como puedes darte cuenta en este caso, es la voluntad de la persona para que un determinado acto puede producir efectos jurídicos. La persona o personas realizan un acto humano voluntario, consciente y lícito que tiene por fin establecer entre personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, transmitir, extinguir, conservar o producir una modificación en las cosas o en el exterior. Un claro ejemplo es cuando dos personas realizan un contrato de compra-venta de una casa, una parte es el vendedor y otra el comprador, y es así como se genera la relación jurídica entre los dos por voluntad de ambos para poder producir el efecto jurídico que es la transferencia de la propiedad de una persona a otra a cambio de una contraprestación. Características del acto jurídico. Se da por voluntad de la persona. Es requisito indispensable la manifestación de voluntad. Se busca producir efectos jurídicos. El negocio jurídico básicamente es lo mismo que el acto jurídico, solo que la única diferencia es que los efectos jurídicos que se buscan son puramente económicos, y que afectan intereses privados. Incluso los negocios jurídicos no siempre proviene de lo querido por las partes, sino, esencialmente proviene de la ley que lo dota de fuerza para poder ser ejecutados. Si no fuera esto así, nada obligaría a las partes a cumplir con sus obligaciones. En el negocio jurídico, el autor o autores autorregulan sus propios intereses, establecen una norma de conducta vinculante para su satisfacción. El negocio jurídico está encaminada hacia un fin práctico susceptible de producir efectos jurídicos previstos y aún imprevistos. El mismo ejemplo. Un contrato de dos personas por una compra-venta de la casa, si bien el contrato ya es un acto jurídico, también es un negocio jurídico, en razón de que en el contrato expresan las partes las condiciones de la venta, autorregulan su comportamiento en el contrato de manera privada pues no afecta a nadie más que a los que participan, ambos tienen un fin y es la ley quien reconoce estos comportamientos y los regula y les da fuerza de ejecución. Características del negocio jurídico. Es una figura del derecho privado. El negocio aspira al logro de un fin que normalmente reviste un aspecto económico. Los efectos serán esenciales, naturales o accidentales. Elementos del negocio jurídico. Capacidad, consentimiento, objeto y causa. Capacidad es la medida de la actitud de las personas en relación con los derechos y deberes jurídicos. Esa capacidad se ha clasificado por la doctrina en capacidad de goce o capacidad jurídica o legal, que es la medida de la aptitud para ser titular de derechos y deberes, y capacidad de obrar, que es la medida de la actitud para producir efectos jurídicos válidos mediante actos de la propia voluntad. Un ejemplo de ello es: se es capaz cuando es mayor de 18 años. El consentimiento es la manifestación de voluntad por la cual una persona presta su aprobación para la realización de un acto que celebrará con otra persona. Se trata de la manifestación de voluntad libremente expresada, sin vicios, que son error, dolo y violencia. Objeto es aquello sobre lo cual recae el negocio jurídico. Si es una cosa se llamará real, si es versa a una actividad humana se llamará prestación. Ejemplo: relaciones de trabajo y compra y venta de bienes inmuebles. La causa es la razón o motivo por la cual se celebra el negocio jurídico. El contrato. En el artículo 1133 del Código Civil venezolano, el contrato es una convención entre dos o más personas para construir, reglar, transferir
modificar o exigir entre ellas un vínculo jurídico. En el artículo 1159 del Código Civil, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por causas autorizadas por la ley. Esto significa que es de obligatorio cumplimiento entre las partes. Los contratantes están obligados a cumplir los contratos del mismo modo que están obligados a cumplir con la ley. Clasificación de los contratos. Contrato unilateral. Es aquel cuando solo se genera obligaciones para una sola de las partes. Contrato bilateral. Es cuando ambas partes se obligan recíprocamente. Contratos sinalagmáticos perfectos. Son aquellos contratos en los cuales todas las partes están obligadas desde que se ha formado el contrato. Ejemplo, la compraventa. Contratos sinalagmáticos imperfectos. Son aquellos que cuando se forma el contrato solo se genera obligaciones para una sola de las partes, pero la otra parte puede ser obligada posteriormente. Contratos consensuales. Son los que se perfeccionan por el solo consentimiento. En el derecho moderno, caracterizado por la supremacía del principio consensualista, forman o integran la mayoría de los contratos. Ejemplo, la venta, el arrendamiento. Contratos reales. Son los que se perfeccionan con el consentimiento y la entrega de una cosa. De origen romano, aún se conservan en el derecho moderno. Contratos solemnes. Son aquellos que para su perfeccionamiento requieren el cumplimiento de una determinada formalidad. La ausencia de dicha formalidad hace inexistente el contrato solemne del que se trate. Ejemplo, la hipoteca. Contrato tracto único. Es aquel contrato que por su naturaleza se ejecuta de una sola vez, en una sola unidad de tiempo. Ejemplo, el contrato de compraventa. Contrato tracto sucesivo. Es aquel contrato que es ejecutado mediante prestaciones periódicas. Ejemplo, el contrato de arrendamiento, el suministro de energía eléctrica. Contratos principales. Son aquellos que cumplen por sí mismos un fin contractual típico o propio, sin tener relación alguna con otros contratos. La mayoría son contratos principales. Ejemplo, la venta y el arrendamiento. Contratos accesorios. Son aquellos contratos que se realizan para garantizar un contrato u obligación anterior. No existen para cumplir con un fin contractual propio, sino un contrato u obligación preexistente. Ejemplo, la fianza y la hipoteca. Contratos típicos. Son aquellos contratos que están tipificados en el Código Civil y en otras leyes, contemplados expresamente en la ley. Ejemplo, la venta y la hipoteca. Contratos atípicos. Son aquellos contratos que carecen de individualización y de regulación en el derecho. Por lo tanto, se rigen por los principios generales del contrato y les son plenamente aplicables las máximas reglas de la teoría general del contrato. Principalmente debe existir la voluntad de las partes. Contratos paritarios. Son aquellos en los cuales las partes contratantes han tenido la oportunidad de sentarse a negociar. Son contratos que surgen después de una libre discusión entre las partes. Ejemplo, contrato de servicios profesionales, abogado, arquitectos. Contratos de adhesión. Cuando la otra parte domina e impone los términos del contrato. El artículo 1141 del Código Civil venezolano nos dice que las condiciones requeridas para la existencia de un contrato son el consentimiento de las partes, el objeto que pueda ser materia de contrato, la causa que debe ser lícita. En el artículo 1142 del Código Civil venezolano nos dice que el contrato puede ser anulado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, por vicios del consentimiento y de los requisitos para la validez de los contratos. El artículo 1155 del Código Civil nos dice: el objeto del contrato debe ser posible, lícito, determinado o determinable. El objeto del contrato es un elemento esencial para su existencia, genera una obligación. Cuando se habla del objeto del contrato, nos referimos a las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer.